Shabbat Shalom, iglesia. Damos gracias al Eterno por habernos levantado, por habernos despertado, por habernos devuelto el espíritu, el aliento de vida y por habernos permitido levantarnos de la cama. Y por lo que resta de este día, pues ya está de nuestro lado, está de nuestra cancha en este día de Shabbat. Así es que en ese sentido vamos a seguirle agradeciendo al Eterno, pidiéndole más de su bondad, de su bendición, de su amor, de su misericordia, a través de la oración que vamos a hacer ahorita. Si gusta levantar sus manos al cielo y cerrar sus ojos, gracias mis amados hermanos. Abba, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad, gracias Señor, de estar aquí reunidos hoy para compartir conocimiento y sabiduría que vienen del trono de la gracia. Queremos pedirte perdón por todos nuestros actos, palabras y pensamientos que son de desobediencia y de transgresión. Perdónanos en el nombre de Yeshua. No te acuerdes más de nuestras rebeldías, mas acuérdate del sacrificio de tu Hijo, quien murió por cada uno de nosotros, para que fuéramos perdonados, redimidos, expiados y reposicionados como hijos tuyos. No tengas en cuenta más nuestras rebeliones, bórralas de nuestro libro de la vida, danos la fuerza, el ánimo y la inteligencia para dejar de pecar, para corregirnos y aborrecer todo lo que nos hace descender de tu presencia. Te pedimos tu protección sobre este lugar. Manda a 60 varones fuertes del cielo, expertos en guerra y con espada a muslo, para que estén apostados alrededor de este lugar, por dentro y por fuera, cuidándonos y defendiéndonos de las acechanzas del maligno. Levanta vallado de fuego alrededor de este lugar, por dentro y por fuera, fuego de tu trono que consuma toda iniquidad e impida que tu hermosa presencia, la de tu Hijo, la de tu Rúa y la de tu corte celestial nos acompañen durante este tiempo. El manto de protección que has tendido sobre tierra de Israel caiga sobre nosotros, nos haga invisibles al enemigo espiritual y todo aquel que levante su lengua en contra de nosotros. Quebranta y destruye toda obra de intercomunicación entre los espíritus inmundos, aledaños a este lugar y el reino de Satanás. En el nombre de Yeshua, te pedimos que a todos estos inmundos los dejes sordos, mudos y confundidos. Asimismo, te pedimos que quebrantes, destruyas y dejes sin efecto toda artimaña y todo plan que la serpiente tenga preparada para hacernos daño, para perturbarnos, para distraernos y para confundirnos. Ministra orden de sueño, cansancio, sopor, estupor, aletargamiento, confusión, incredulidad, desconfianza, impaciencia y desesperanza. A todos estos inmundos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, los atamos, los amordazamos, los encadenamos y damos la orden de desalojo y se vayan al fondo del abismo ahora. ¡Fuera! En el nombre de Yeshua, Hijo del Dios Altísimo. Te pedimos, Salvador nuestro, que nos cubras con tu bendita sangre. Cubre nuestro cuerpo, alma, espíritu, emociones, pensamientos, nuestra memoria a corto y a largo plazo. Métenos en una burbuja, inmersos y sellados con tu bendita sangre. Cubre este lugar, techo sobre techo, puertas, paredes, ventanas, suelo y subsuelo. Cambia las partículas de aire de este lugar y métenos en una burbuja, inmersos y sellados con tu divina sangre. Haz con nosotros, como hiciste con los 11 apóstoles y con Pablo, ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras. Beshem Yeshua HaMashiach ben Jahaba. Amén, amén y amén. A la primera perla de sabiduría hasta hoy, mis hermanos. Es bien importante que entendamos también que no estamos solos. Tenemos la asistencia del Rúa, tenemos la intercesión poderosísima de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, porque Él es el punto de partida para que el deseo de transformación nuestro que nace al estudiar la Torah se concrete. ¿Sí? Él dijo algo muy importante. Sin mí
nada podéis hacer. Entonces, en la lectura de la Torah, por el paso de los años, encontramos herramientas fundamentales para la transformación de nuestra vida. Y esto es maravilloso. Pero necesitamos un cambio integral. Necesitamos sanidad interior. Necesitamos un ungüento especial que solamente el Mashiach trae a nosotros. ¿Sí? Podemos tener mucha instrucción, mucha bendición alrededor, nuestra vida ordenada, estabilizada. Baruch Hashem, todos aspiramos a eso. Pero necesitamos la intervención del Mashiach porque hay cosas dentro en el corazón que no sanan con la lectura y la práctica de la Torah. ¿Sí? Hay corazones que mueren por las heridas, por el daño. Hay mentes que están dañadas y que necesitan ser restauradas. Eso lo hace el Rúa. Eso lo hace el poder que hay en Yeshua. Entonces es bien importante llevar de la mano, brazo derecho, Yeshua, brazo izquierdo, la Torah. Por eso, la Torah en el rollo tiene dos, en aquel entonces era un rollo con dos maderos, ¿sí? Así que es donde se enrollaban el papiro, el cuero, ¿sí? Eran dos. Los libros tienen dos secciones, ¿sí? Que también son las dos secciones que conforman el corazón. Izquierda, derecha, izquierda, nuestro Salvador. La izquierda es la Torah. ¿Sí? Nunca debe de faltar el libro de la instrucción en nuestra vida. Y si nosotros traemos el libro de la instrucción, no así, gracias de noche, gracias, así, y a Mashiach con nosotros, transformamos el interior, transformamos el exterior, porque eso es lo que quiere hacer Hashem con nosotros, una auténtica, una genuina transformación. Es muy peligroso que el hombre llegue a creer que ha cambiado cuando no es así. Es muy peligroso pensar que hemos cambiado cuando en realidad no es así, porque podemos llegar a convencerlos que hemos cambiado. Y hay que tener cuidado con eso. El hombre está en constante transformación. Esto no termina hasta que termina, ¿sí? Es decir, ¿cómo va a terminar? Con la venida de nuestro Salvador, y Él va a terminar la obra que quedó empezada en el Gan Eden y que no se terminó por las decisiones que tomaron Adán y Jabá. Vamos pues a la lectura de la Haftará, la penúltima, ¿sí? Luego viene de Zorja Berajá y finalmente el cierre del ciclo de estudio de la Torah, mis hermanos. Qué bárbaro. ¿Cuántos años, cuántas décadas de estudio y seguimos encontrando luz? Seguimos encontrando instrucción, seguimos encontrando alimento que nos conforta, que nos alienta y nos anima. De ahí la importancia de mantener la palabra cerca de nosotros. ¿En dónde? En la boca y en el corazón para hacerla. Vamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leitoteh b'tzitzit. Una de las recomendaciones que se hacen para Yom Kippur es que toda persona que esté en condiciones de hacer el ayuno, adelante. Quien por causas orgánicas no esté en condiciones, no debe de hacer el ayuno. Con la intención del corazón es más que suficiente. Sí, los que estamos sanos y fuertes, pues yo creo que todos, ¿verdad? Recuerden, es un ayuno de 25 horas. O sea que la lombriz se muere porque se muere. ¿Sí? y es una forma de quemar la gordura que hemos juntado en este año, ¿sí? Que ya se fue, y que el cuerpo empieza a tomar del tejido adiposo, empieza a tomar para subsistir. Es un mecanismo de autodefensa, ¿sí?
Entonces, cuando ese mecanismo de autodefensa entra en acción en nosotros, creo que después de las 12 horas sin alimento, ahí es donde empieza el sacrificio. Es ahí donde se está quemando la grasa. Ese olor es lo que el Eterno espera de nosotros. O sea, es algo orgánico, es algo almático. ¿Por qué? Porque el cuerpo se aflige, el alma se aflige, ¿sí? Se duele, se incomoda. Pero espiritualmente nos volvemos unos leones. Y así es como agarramos autoridad espiritual sobre las fuerzas oscuras, autoridad sobre el corazón, sobre la carne. Vamos a la oración de la bendición de la Haftará para recibir la palabra profética. Oramos. Bendito eres tú, Eterno, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres tú, Eterno, que escoge a la Torá, a su siervo Moshe, a su pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud de rectitud. Nuestro Redentor es el Eterno, amo de legiones. Su nombre es el Santo de Israel. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh Eterno Dios nuestro, y tus palabras son confiables. Ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres Dios, el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, Eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Ten misericordia de Sión, pues ella es la sede de nuestra vida, y a la humillada en el alma, sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, Eterno, que alegra a Sión con sus hijos. Alégranos, oh Eterno Dios nuestro, con el profeta Eliyaú, tu siervo, y con el reinado de la casa de David, tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su trono no se siente ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra, pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tú, Eterno, escudo de David. Por la lectura de la Torá, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado, oh Eterno Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor, y por todo ello, Eterno Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos. Que tu nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente, continuamente y por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, que santifica el Shabbat. Amén, amén y amén. Haftará de Azinu, Samuel capítulo 2, segunda de Samuel capítulo 22, verso 1 en adelante. Y dice así: David expresó al Eterno las palabras de este canto en el día que el Eterno los salvó, de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Shaul. Y dijo: El Eterno es mi roca y mi baluarte, así como mi Salvador. Él es el Dios de mi fortaleza, en quien yo me refugiaré, mi defensor y el corno de mi salvación, mi baluarte y mi refugio, mi Salvador que me salva de la violencia. Alabado, llamo yo al Eterno, y salvo seré de mis enemigos. Pues dolores de la muerte me envolvieron, y torrentes de hombres inicuos me atemorizaron. Los lazos de ultratumba me cercaron, me confrontaron las trampas de la muerte. En mi aflicción invocó al Eterno, y llamó a mi Dios. Él escucha mi voz desde su santuario, mi clamor llega hasta sus oídos. La tierra fue sacudida y rugió los fundamentos del cielo. Se estremecieron, se cimbraron con él,
pues él se encolerizó. Salió humo de su nariz y fuego abrasador de su boca. Brasas encendidas surgieron de él. Él inclinó los cielos y descendió con densas nubes debajo de sus pies. Él montó, él montó sobre un querubín y voló. Se reveló sobre las alas del viento. Puso oscuridad alrededor de él como cobertizo. La oscuridad del agua, las nubes del cielo. Del resplandor que está delante de él ardieron las brasas de fuego. El Eterno truena desde el cielo, el Altísimo alza su voz. Envió flechas y los dispersó, un trueno y los confundió. Las profundidades abismales se hicieron visibles. Fueron revelados los cimientos del mundo debido a la amonestación del Eterno, al soplo del aliento de su nariz. Él envió desde las alturas y me tomó, me extrajo de multitud de aguas. Él me salvó del enemigo arrojado y de los que me aborrecen, como ellos predominaron sobre mí. Ellos me confrontaron el día de mi desgracia, pero el Eterno fue mi sostén. Él me sacó a un lugar espacioso, me liberó porque me deseó. El Eterno me compensará conforme a mi equidad, me devolverá según la limpieza de mis manos. Pues yo guardé los caminos del Eterno y no me aparté malévolamente de mi Dios, pues todas sus leyes están frente a mí y no me desvío de sus decretos. Yo he sido íntegro hacia él y me guardé de mi propia iniquidad. El Eterno me devolverá conforme a mi equidad, acorde con mi limpieza ante sus ojos. Con el devoto tú actúas generosamente, con el fuerte en su integridad tú serás íntegro, con el puro tú actúas con pureza, pero con el perverso actuarás torcidamente. A la gente humilde tú salvas, pero tus ojos están puestos encima de los arrogantes para rebajarlos, porque tú, Eterno, eres mi lámpara. El Eterno alumbrará mi oscuridad, pues contigo yo destrozo tropas, con mi Dios asalto murallas. El Dios único, perfecto es su camino. El enunciado del Eterno es acrisolado. Él protege a todos los que se refugian en él. ¿Quién es Dios aparte del Eterno? ¿Y quién es roca aparte de nuestro Dios? El Dios único, mi fortaleza de poder. Él despejó perfectamente mi camino. Él puso mis pies como ciervas y me hizo pararme sobre mis alturas. Él adiestra mis manos para la guerra, para que mis brazos puedan doblar un arco de bronce. Tú me has otorgado el escudo de tu salvación e incrementaste para mí tu humildad. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis tobillos no trastabillaron. Yo perseguí a mis enemigos y los exterminé. No volví hasta aniquilarlos. Los acabé y los abatí hasta que no pudieron levantarse y cayeron bajo mis pies. Tú me ceñiste con valor para la batalla. Subyugaste a mis oponentes debajo de mí. Tú me entregaste la cerviz de mis enemigos, a los que me detestan, y los derribé. Ellos clamaron, pero no hubo quien los salvara. Al Eterno, pero Él no les respondió. Yo los pulvericé como el polvo de la tierra, como al lodo de las calles, los pisé y aplasté. Tú me libraste de las contiendas de mi pueblo, me preservaste como cabeza de naciones. Un pueblo que no conocí me sirvió. Extranjeros fingen ante mí, pero al escuchar sus oídos me obedecen. Extranjeros se agotan y espantan dentro de sus fortificaciones. Vive el Eterno, bendita es mi roca. Excelso es mi Dios, la roca de mi salvación. El Dios único, Él me concede la venganza y somete naciones debajo de mí. Él me libra de mis enemigos y me eleva encima de mis adversarios y me salva de hombre de violencia. Por eso yo te alabaré, oh Eterno, entre los pueblos, y cantaré a tu nombre. Él es torre de salvación para su rey y actúa con benevolencia hacia su ungido, para David y para su descendencia hasta la eternidad. Amén
Amén y amén. Qué bárbaro, qué bárbaro. El rey David, ustedes saben, conocen su historia, ¿sí? Y fue un hombre que muy especial, fue un hombre muy peculiar, que se animó a creerle a Hashem y que si bien no estaba destinado para reinar, al ver Hashem la condición del corazón del rey Shaul, dijo, no, tú no vas a dirigir a mi nación, va a ser el pastorcito aquel. Y levantó a David, el más pequeño de los pastores, el más pequeño de la familia, el más insignificante de Israel. El Eterno pone el ojo en él y lo levanta como rey. Sin embargo, antes de que David reinara, fue fuertemente perseguido por el rey Shaul para matarlo, para quitarle la vida, porque el rey Shaul ya sabía que David iba a asumir el reinado. Entonces, en el daño que traía el rey Saúl, en su daño mental que traía en su mente, en su corazón, decidió ir en contra de la Torah de Hashem, perseguirlo, gracias a él, para matarle. Es decir, homicida. El rey David pasó por tantas vicisitudes, pero él escribe esta pieza musical en un momento de su vida donde aún no es padre, aún es soltero, pero está recibiendo la persecución del rey Saúl. Él fue emboscado, ¿sí? Y el Eterno lo salvó, le salvó la vida. Y él escribe esa canción. Entonces, realmente esta canción esta alabanza lleva dos propósitos. El primero de ellos, que puedas tú ver el testimonio de una persona la cual está convencida de los efectos de estar sujeto a la voluntad de Hashem. Porque él dijo, tú me pagarás conforme a mi equidad. En otras palabras, tú tomas en cuenta los esfuerzos que hago para cumplir tu voluntad y que si me revisas, pues no vas a encontrar precisamente maldad, sino mi esfuerzo por agradarte, mis ánimos. Entonces, con esa convicción, él dice, tú me vas a dar conforme a mi rectitud. Tú me vas a dar conforme a mis actos. Entonces, quiero que vean algo. ¿Cuán convencido estaba David, hijo de Ishai, del camino por el cual él llevaba sus pies? Tanto así que le dice a Hashem, tú me darás a mí conforme a mi rectitud. Revisa por favor mi equidad, es decir, mi justicia. Quiero que revises mi justicia. Eso es bien importante entender. La convicción que él tenía acerca del camino donde él se encontraba. Y que por ese camino donde él se encontraba, por ese emuná que él escribe, él plasma en esta canción, en esta alabanza, Hashem le otorgó seguir viviendo. Ustedes saben la historia del rey David, cuando cometió la trastada que ella con una mujer ajena. ¿Sí? Él merecía morir. Conforme a los estatutos de la Torah, él tenía que morir. Él se tenía que ir, él tenía que ser ejecutado. Entonces, el profeta va y le dice, oye, tienes todo un harem. ¿Por qué vas y codicias lo que no te corresponde? Así que le dice el Eterno, bueno, Hashem hizo un juramento a ti, te lo va a cumplir, pero no te vas a librar. Entonces, este es otro David. Estamos viendo a un David en una crisis moral, en una crisis personal brutal, que lo llevó a la destrucción de su propia familia, a la muerte entre sus hijos. Entonces, ¿qué pasó con su equidad? ¿Qué pasó con su conexión con Hashem?
Entonces Hashem le dijo, o sea, si por mí fuera te destruyo, pero tengo un juramento. Conforme a mis designios en la Torah, tú tienes que morir. Pero, ok, hay un juramento, no vas a morir. Y tú dirás con certeza, ¿acaso Hashem está faltando a su propia palabra? No, porque se aplica un principio espiritual que se llama vida por vida. ¿Sí? Y sus hijos murieron. Y él vio morir a sus hijos. Y Hashem lo mantuvo con vida, pero alguien más pagó la carga del rey David. ¿Sí? Entonces, así es como se explica el hecho de que no, la Torah se cumplió. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero es que él no pagó, no, sí pagó. Hashem nos libre a todos nosotros de perder un hijo, pero cuando un hijo muere, la mitad del corazón de uno se va al entierro también. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan que Hashem cumple sus designios. ¿Sí? Entonces, por un lado nos invita este canto a que comprendamos que tenemos que desarrollar convicciones de fe en el camino que el Eterno nos marca, porque así estaremos seguros que lo que sea que se nos venga, lo que sea que enfrentemos, ¿sí? Y cuán numerosos sean los enemigos, los gigantes, los tropiezos y cualquier circunstancia difícil de solventar, tengamos la certeza de que la salida Hashem nos las va a dar, ¿sí? Pero no debemos claudicar. La carne se aflige, la carne se duele, la carne se frustra, ¿sí? Hay crujir de dientes ante ciertas situaciones, pero debemos de mantenernos al frente de la batalla. Este David que se describe en este canto es el David que salía a las batallas, es el David que enfrentaba las circunstancias, es el David que estaba dispuesto a morirse, pero peleando. No era un David cobarde, no era un David coyote, era un David que enfrentaba. ¿Y qué lo hacía ser así, tan arrojado, tan audaz, tan aventado? Pues nada más suma la experiencia, porque aquí ya es un hombre maduro. El haber vencido a Goliat y a su hermano, el haber replegado a los filisteos de Israel, el haber golpeado a Moab, a Amón, y aún sin ser rey, pero teniendo la promesa de reinar. Por eso dice él al final, para siempre. O sea, bendecido, protegido y prosperado para siempre. ¿Por qué? Porque es la promesa que Hashem le hizo. Estableceré tu reinado por siempre. De ti saldrá el retoño que traerá la salvación. ¿Sí me entienden? Entonces, si a ti te dicen eso, ¿cómo lo tomarías tú? ¿Cómo tomarías tú eso? Como debieras de tomar todas las promesas. Son verdad y tienes que esperarlas. Entonces, si tú tienes una promesa de Hashem para ti, tienes que aferrarte a ella. Tienes que agarrarte a ella y esperarla. Porque es ahí donde Hashem se complace en sus hijos. Claro que no vamos a ser tan aventados como David, porque a nosotros no nos hizo esa promesa a él, de decir, pruébame y verás, ¿sí? Que me encontrarás recto, lo suficientemente meritorio para recibir lo que tú me prometes. No entramos en ese ámbito nosotros. Dicen los sabios y dice el profeta, nunca te consideres sabio bajo tu propia opinión. Pues dejemos que Hashem sopese, que Él mida, pero al final lo que Hashem ve en nuestro corazón es la actitud. Y por otro lado, el hecho de ver el testimonio de un hombre que ha sido salvado, que el Eterno se ha glorificado y que le ha cumplido la promesa, eso debe de incentivarnos a nosotros a tomar más en serio las promesas que Él nos hace.
Y hay muchas promesas que están en forma de enseñanza, en forma explícita, y yo concederé, y yo daré, y yo te daré, y yo haré. Deuteronomio capítulo 22, verso 1 en adelante. Ahí están un montón de cosas, ¿sí? Y segundo, esa convicción y esa seguridad que uno debe de tener para adquirir las promesas de Hashem, nos las da el hecho de permanecer en el camino de la rectitud. Eso nos va a permitir a nosotros aguantar los guantazos, nos va a permitir a su vez fortalecernos y finalmente recibir la bendición. Es decir, ¿qué te respalda? Tu compromiso con Hashem. ¿Qué es lo que te respalda? Tu actitud hacia el compromiso que has asumido en tu relación con Él. Si tu actitud, si tu conducta y tu nivel de compromiso es sólido, cuenta con que las promesas son tuyas. Entonces, es ahí donde tenemos que poner atención. Tu nivel de compromiso con lo que el Padre quiere y espera de cada uno de nosotros. Como puedes darte cuenta, entrar al pacto es voluntario. Permanecer en el pacto es voluntario. Vivir con el pacto es algo completamente voluntario. Y como explicamos hace 2 semanas, esa es una distinción que le hemos dado a Hashem. Y es así como el Eterno dice, ¿aceptas mi voluntad? ¿Quieres mi voluntad? Entonces te voy a distinguir. ¿Cómo? Con todas las cosas buenas que hay en el mundo. Con todas las cosas buenas que existen son para ti. Ayer leímos en la lectura de la Parashá un pedacito, ponle mucha atención, que habla, ¿sí?, de cómo el Eterno separó a las naciones y fijó los límites, fíjate, fijó los límites de las naciones para el bien de Israel. Esto es interesante. Mientras los reinados iban creciendo, nuevas naciones iban creciendo, ¿sí?, y se iban desarrollando las culturas, todo eso tenía límites, tenían fronteras, pero el Eterno lo que estaba cuidando era florezcan, crezcan, pero hay una tierra que no será de nadie más que de mi pueblo. Y el pueblo aún no estaba. Acuérdense, ¿cuál fue la primera gran urbe de la creación? Así es, Babilonia. ¿Quién dirigió? ¿Quién la construyó? Nimrod. Y fue una monstruosidad de nación esa. Es un reino impresionante que al día de hoy sigue impresionando a los arqueólogos, sigue impresionando a los estudiosos de las aportaciones culturales, ciencia y también espirituales. Es una cosa impresionante Babilonia, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde la antigüedad Hashem ya estaba perfilando a un pueblo que aún no nacía? Y ya tenía sus bendiciones materiales preparadas para entregarlas en su momento. Entonces tú tienes que entender que el estar aquí en este mundo, ponme mucha atención, lo que tengas al día de hoy, lo que hayas logrado al día de hoy, y lo que planeas tener, ser, saber, lograr y alcanzar, todo ya fue hecho para ti mucho antes de la creación. Ya está dado para ti. Y están fijadas las fronteras y los límites de lo que el Eterno le ha asignado a los demás. Así como a ti te ha asignado fronteras y límites. Pero dentro de ese espacio que Él te ha asignado a ti en este mundo, y que Él desea que nosotros podemos llegar a ser como el rey David, de estar en este mundo con una convicción de fe, convencidos de que Él nos va a salvar, de que Él nos va a cuidar, pero que nosotros también tenemos que permanecer en área segura, es decir, debajo de sus coberturas, ¿sí? También para ti están reservadas tantas cosas, para todos nosotros están reservadas tantas cosas. Y podemos vivir limitados
porque no comprendemos esto que te acabo de decir. Y tenemos que destaparnos la mente y asumir que vivir limitados es una tragedia, porque el Eterno jamás nos diseñó para vivir así. Es por eso, mis hermanos, que debemos de considerar seriamente cómo estamos nosotros pensando acerca de nosotros mismos. Esto es brutal. Esto último es brutal. Porque David nos enseña, ¿qué piensa David de sí mismo? Que él está en el camino de la rectitud. Que él está seguro que anda caminando derecho. Pues la historia lo demuestra, ¿no? Ahí está. Sí, en ese momento de su vida, él estaba derechito. Entonces, pregunto, ¿qué pensaba el rey David de sí mismo? Que él estaba bien, que él procuraba estar bien delante del Creador, que él se esforzaba, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él se esforzaba por hacer la voluntad de Hashem, estar en el camino de la rectitud, y le batallaba. Tú lo viste, porque esta escritura, este canto fue escrito en medio del dolor, de la aflicción, la persecución. Es decir, el rey David estaba caído, pero estaba protegido, estaba bendecido, tenía vida, y él sentía el respaldo de Hashem. Entonces él tenía que aguantar, él tenía que apechugar, él tenía que resistir para seguir a la siguiente fase de su vida, que era reinar al pueblo de Israel. Así todos nosotros. ¿Qué piensas de ti mismo? Porque eso está brutal, te lo repito. Pero también le dice a Hashem, Hashem, tú me bendecirás con las multitudes de tu humildad. O sea, ¿qué le está queriendo decir? No dejes que se me suba a la cabeza todo lo que estás haciendo y vas a hacer conmigo. O sea, no dejes que me maree. Si me subo al ladrillo, no dejes que me maree. Que la humildad que te caracteriza, regálame un poquito a mí para mantenerme firme. Pregunta para cerrar. ¿Qué piensas de ti mismo a la luz de la verdad? ¿Sí? ¿Qué piensas de ti? Y no te lo estoy preguntando en el sentido de qué tan justo eres o qué tan apegado estás, no, sino ¿qué piensas de ti? Es decir, ¿cómo es Omar? ¿Sí? ¿Cómo es Arnoldo? ¿Sí? ¿Cómo es Luis? ¿Qué piensas de ti? Escríbete, revísate, porque lo que piensas de ti, te lo prometo, es lo que tienes. Y tú dirás, pero es que no me está yendo muy bien y no pienso mal de mí. No, es el otro, el que está allá adentro. Tu verdadero yo. Entonces, lo que tengas, habla de lo que piensas de ti. Dale un aplauso al Creador. Abba, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que nos regalas el día de hoy. Agradecemos, Padre Eterno, que nos hayas traído un poco de la biografía de David, el rey David, para ilustrarnos a nosotros las convicciones que tenemos que desarrollar, para dejarnos claro lo que esperas de nosotros, mi Señor, y así aumentar nuestras esperanzas por el hecho de saber que tú cumples tu palabra, que tú eres justo y verdadero, mi Señor, y que tú siempre cumplirás. Ayúdanos a mantenernos en el camino de la rectitud. Si nos caemos, levántanos. Si nos equivocamos, ayúdanos a corregir. Pero, Señor, ayúdanos a acercarnos a ti. Danos luz y sobre todo ayúdanos a reparar el concepto que tenemos de nosotros mismos, porque queremos hablar con esa convicción que David Hamelech habló el día de hoy, con su experiencia de vida por lo que estaba pasando en aquel entonces. Así, fortalécenos a nosotros, fortalece nuestros riñones, fortalece nuestros pulmones, fortalece nuestro corazón, fortalece nuestro pensamiento dirigido hacia ti. Beshem Beshua HaMashiach Ben Kadosh. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Creador. Y mis hermanos, les comento, ha sido una semana